Manuscript Releases, página 228 de 1903. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. En esta cita se nos hace un llamado de atención de que en forma personal debemos comprender el capítulo 12 del libro de Daniel, ya que será una advertencia para el pueblo de Dios antes del tiempo del fin, o en otras palabras, que vivirá los últimos días de la historia de nuestro mundo. A través de este estudio contemplaremos a qué se refiere el tiempo del fin desde esta perspectiva, la cual hace referencia el espíritu de profecía, en la cual esta cita fue escrita en el año de 1903. Y también, ¿cuál es esa advertencia la cual se hace mención? Manuscrito 50 de septiembre de 1893. En su visión acerca de los últimos días, Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia, que se encuentra registrado en el libro de Daniel, capítulo 12, los versos del 8 al 10 y los versos del 12 al 13. En esta cita podemos observar que las frases como los últimos días y el tiempo del fin son palabras sinónimas entre sí. Ahora bien, aquí se están considerando los periodos de tiempo que se encuentran registrados en el capítulo 12 del libro de Daniel, ya que dice: Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, que se encuentra en el verso 12, ya que a Daniel a la vez se le da la promesa que en esos últimos días, o sea, al final de los 1335 días, él resucitaría de los muertos, que se encuentra en el verso 13, en la cual sería en la consumación de la segunda venida de Cristo, ya que en el año de 1844, época del gran chasco, no resucitó. Por lo tanto, podríamos concluir que el tiempo del fin, de acuerdo con este estudio y también de acuerdo con la cita registrada en Manuscript Releases, la página 228 del año de 1903, se está refiriendo exclusivamente a los últimos 1335 días de la historia de nuestro mundo. Y esta sería la llave para abrir la puerta para la comprensión del capítulo 12 del libro de Daniel, antes del tiempo del fin. En la cita anterior de Manuscrito 50 de septiembre de 1893, para nuestro análisis de este estudio, la contemplaremos dentro del marco bíblico del libro de Daniel, el capítulo 2, en donde Dios revela por medio del profeta Daniel al rey Nabucodonosor, a través de una estatua, la historia de este mundo, desde el reinado de Babilonia y el surgimiento y caída de los siguientes imperios terrenales, hasta la segunda venida de Cristo, ya que si observamos que en el verso 44 del mismo capítulo, en la versión Biblia Libre, dice: Durante el tiempo de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino eterno que nunca será destruido ni tomado por otros. Aplastará todos estos reinos, poniéndoles fin, y durará para siempre. Ahora bien, si observamos el verso 28 del mismo capítulo 2 en la versión Biblia Libre, que dice: Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios,
y él ha revelado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días, que como mencionamos anteriormente, esta frase, los últimos días, es sinónima con la palabra el tiempo del fin. Podemos concluir desde esta otra perspectiva bíblica con el capítulo 2 del libro de Daniel que el tiempo del fin serían los últimos días de la historia de nuestro mundo. De acuerdo al concepto que se definió anteriormente con respecto al tiempo del fin, que se refiere exclusivamente a los últimos 1335 días de la historia de nuestro mundo. Aquí, en el libro de Daniel, el capítulo 12 y los versos del 1 al 2, podemos leer de esta manera. En el tiempo del fin se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En el tiempo del fin será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en el tiempo del fin será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esta ocasión, solo consideraremos el por qué en el tiempo del fin se levantará Miguel y también los periodos de tiempo registrados en este capítulo 12. Primeros escritos, página 36. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Aquí está la razón, el por qué en el tiempo del fin se levantará Miguel, o en otras palabras, habrá concluido el tiempo de gracia o fin del juicio investigador para toda la humanidad, llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. El conflicto ha terminado. El juicio investigador. Páginas 303, 302 y 306. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. El juicio investigador dio inicio en octubre de 1844, pero de acuerdo a esta cita que fue escrita antes de 1915, año en que murió Elena G. de White, y que hasta ese momento no se tenía luz acerca de cuándo daría principio el juicio investigador de los vivos. En estudios anteriores se dijo que había 4 formas de hacerlo, de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, que podemos saber cuándo comenzaría el juicio investigador de los vivos, y son: primero, por medio del libro de Sofonías, el capítulo 2 y los versos del 1 al 3. Segundo, a través del Apocalipsis, el capítulo 8 y los versos del 2 al 6. Tercero, por el estudio del Apocalipsis, el capítulo 10 y los versos del 1 al 7. Y por último, el cuarto, que será nuestro tema de estudio para esta ocasión, que se encuentra registrado en el libro de Daniel, el capítulo 12. Eventos de los últimos días, página 84, párrafo 4. Lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. En esta cita se nos hace la invitación de leer cada versículo
del capítulo 11 del Apocalipsis, porque necesitaremos enterarnos de las cosas que aún van a ocurrir en nuestras ciudades. En esta ocasión, solo consideraremos los versos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Luego me dio una caña parecida a una vara de medir y me dijo: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que están adentro adorando. De acuerdo a la palabra de Dios, aclararemos para qué se utiliza una vara y también por qué se va a medir el templo de Dios y el altar, para así contar únicamente a los que están adentro adorando. Ezequiel capítulo 20, los versos del 35 al 37. Os llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí os juzgaré cara a cara, así como juzgué a vuestros antepasados en el desierto de Egipto. También os juzgaré a vosotros. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo os haré pasar bajo mi vara y os seleccionaré para que forméis parte de la alianza. Aquí la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice que una vara de medir es un proceso de juicio o de selección. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? En esta cita nos dice que el juicio, que en este caso sería el juicio investigador de los vivos, dará inicio por la casa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquí se nos aclara que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. En otras palabras, se refiere a la iglesia remanente de los últimos días, que sería la iglesia adventista del séptimo día. Por tanto, el juicio investigador de los vivos comenzaría con la misma iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. El atrio exterior del templo déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, que hollarán o maltratarán la ciudad santa, que se refiere a la iglesia, durante 42 meses. Aquí el juicio investigador de los vivos prosigue en su segunda fase, ya que en su primera fase dio inicio con la iglesia adventista del séptimo día y ahora continúa con personas de otras denominaciones religiosas, en la cual éstas se opondrán al mensaje dado por la iglesia adventista del séptimo día durante 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Será entonces cuando yo envíe a mis dos testigos para que, austeramente vestidos, proclamen el mensaje profético de Dios durante 1260 días. Más adelante aclararemos quiénes son los dos testigos y cuál es ese mensaje profético de Dios y quién lo va a dar, que será proclamado durante un lapso de tiempo por 1260 días. El gran conflicto ha terminado. La Biblia y la Revolución Francesa, página 174, párrafo 3. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo.
Aquí se nos dice que los dos testigos representan las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. En esta cita se nos aclara que el mensaje profético de Dios se refiere a la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, que será dado por la Iglesia Adventista del séptimo día. Aquí en esta gráfica tenemos las etapas o fases del juicio investigador de los vivos, el cual dará inicio con la Iglesia Adventista del séptimo día y concluirá con personas de otras denominaciones religiosas a través de los mensajes de los tres ángeles por un lapso de tiempo de 42 meses o 1260 días, para así concluir con el juicio investigador y la terminación del tiempo de gracia. Daniel capítulo 12, versos 6 y 7. Uno de ellos preguntó al hombre vestido con ropa de lino que estaba parado sobre el río: ¿cuánto durarán todos estos terrores? El hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río alzó ambas manos al cielo y le oí jurar por el que vive eternamente: 1 año y 2 años y medio, cuando acabe la persecución del pueblo santo, se cumplirá todo esto. A continuación, analizaremos el primer periodo de tiempo registrado en el capítulo 12 del libro de Daniel. Recordemos que en el año de 1798 concluyó la supremacía y persecución papal sobre el pueblo de Dios por un periodo de tiempo de 1260 años, cuando el general francés Berthier tomó cautivo al Papa y este a su vez recibió la herida de muerte que se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Ahora aquí, en este verso 7 del capítulo 12, afirma que cuando haya acabado la persecución del pueblo de Dios, se cumplirá todo esto, o en otras palabras, sería la segunda venida de Cristo, la cual no sucedió en 1844. Pero la pregunta es, ¿será que ya no habrá una persecución como se describe aquí y en toda la Biblia? En el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 3, dice: pero su herida mortal fue sanada. Por lo tanto, este periodo de tiempo todavía está en el futuro, en el cual explicaremos más adelante. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. El dragón alentó entonces a la bestia para que hablase con toda jactancia y profiriese blasfemias contra el Señor, y le dio autoridad para regir la tierra durante 42 meses. Aquí aparentemente nos hace ver que esto solo fue en el pasado y que el poder papal gobernaría y perseguiría al pueblo de Dios por 42 meses. ¿Será que esto solo fue cosa del pasado o se volverá a repetir? Eclesiastés capítulo 1, verso 9. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Aquí se nos aclara
que las cosas que ocurrieron en el pasado se volverán a repetir en el futuro. Por lo tanto, la persecución que está registrada en la historia se volverá a repetir, incluyendo el periodo de tiempo. Testimonios para los ministros, página 116, párrafo 3. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Se nos dice aquí nuevamente que la historia se volverá a repetir. Manuscript Releases, volumen 19, página 282. En los últimos días, Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial. Él declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana. Entonces tomará lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, que se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 13, los versos del 4 al 8 y los versos del 11 al 18, citado. Como se dijo anteriormente, la historia se volvería a repetir. Aquí se nos aclara que la persecución y supremacía papal por 1260 años o 42 meses en el pasado fue un cumplimiento parcial de la profecía. Ahora, en el futuro, será el cumplimiento final. Ahora bien, los periodos de tiempo serían literales. Daniel capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Enseguida tendremos el segundo periodo de tiempo, que son 1260 días. Pero antes estudiaremos el significado de las palabras el continuo y la abominación asoladora. Continuo o diario, palabra hebrea que se escribe tamid. En el libro de Daniel, el término se refiere obviamente al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Tamid aparece 103 veces en el Antiguo Testamento. En todos los casos, tamid denota aspectos de los servicios del tabernáculo o del templo que se realizaban de continuo, continuamente o perpetuamente. Hebreos capítulo 7, verso 24. Mas por cuanto continúa para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Aquí tenemos que la palabra continuo significa el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Daniel capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Ahora definiremos el significado de la palabra abominación asoladora. Mateo capítulo 24, versos del 15 al 17 y el verso 21. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, entiéndalo bien el que lee. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la terraza, no baje a recoger lo que hay en su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para recoger su manto, porque entonces será la angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto sucedió en el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en la cual las personas que salieron huyendo escaparon de esta destrucción. Lucas capítulo 21,
versos 20 y 21. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Los ejércitos romanos, al mando del general Tito, sitiaron y destruyeron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351 de 1899. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Aquí observamos cómo el sitio y destrucción de Jerusalén se aplican a los últimos días de la historia de nuestro mundo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Aquí se hace una comparación del acercamiento de los ejércitos romanos dirigidos por el general Cestio Galo en el otoño del año 67 después de Cristo, con el decreto de la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual será una amonestación para el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13, los versos del 11 al 12. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. De acuerdo a la profecía, sabemos que la bestia que surge de la tierra se refiere al país de los Estados Unidos de Norteamérica, y que ésta a su vez iba a implementar un sistema de adoración a un día falso, o sea, el domingo, contrario a la palabra de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Aquí vemos que cuando se promulgue la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, todos los países del mundo entero seguirán su ejemplo. En esta gráfica tenemos que cuando se promulgue el decreto de la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que definimos anteriormente que la abominación asoladora se refiere a la ley dominical nacional en el país de los Estados Unidos de Norteamérica, y a la vez transcurrirán 1290 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, hasta el tiempo que se ha quitado el continuo, o sea, el fin de la intercesión sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial, y a la vez sería la terminación del juicio investigador de los vivos. Esta gráfica nos muestra que el juicio investigador de los vivos tendrán un lapso de tiempo de 1290 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11. Desde que dé inicio el decreto de la ley dominical en Estados Unidos hasta la terminación del tiempo de gracia. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versos del 1 al 3, analizamos que primero el juicio investigador de los vivos daría inicio con la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
que se encuentra en el verso 1. Y 30 días después, cuando se promulgue la ley dominical mundial, después sería para personas de otras denominaciones religiosas por un lapso de tiempo de 1260 días, en el cual se darían los mensajes de los tres ángeles, que se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, los versos del 2 al 3. Y por último tenemos al tercer periodo de tiempo, que se encuentra registrado en el libro de Daniel, el capítulo 12, en donde aquí se nos dice que desde que se decrete la ley dominical en el país de los Estados Unidos de Norteamérica hasta la liberación del pueblo de Dios, transcurrirán 1335 días, que serían días literales, ya que absolutamente nadie puede vivir 1335 años. Daniel capítulo 12, verso 13. Pero tú sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. A Daniel se le da la promesa que cuando llegue el tiempo del fin, iba a resucitar de los muertos para recibir su recompensa. Juan capítulo 11, los versos 23 y 24. Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Marta replicó: sé muy bien que volverá a la vida al fin de los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. También a Marta Jesús le da la promesa que cualquiera que muriere creyendo en él resucitaría en los días finales de la historia de nuestro mundo. En esta gráfica tenemos con la franja de color amarillo los últimos 1335 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 12, de la historia de nuestro mundo, que iniciará cuando se decrete la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica y concluirá con la liberación del pueblo de Dios. En la franja de color blanco tenemos la duración del juicio investigador de los vivos, que será por 1290 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, que dará comienzo cuando se promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, y a la vez también dará inicio al juicio investigador de los vivos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y 30 días después será la ley dominical a nivel mundial y finalizará cuando concluya el juicio investigador o la terminación de la intercesión sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. En la franja de color azul tenemos que cuando se dicte la ley dominical a nivel mundial, que será 30 días después de que se haya dictado la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, comenzará el juicio investigador de los vivos para personas de otras denominaciones religiosas, con la proclamación de los mensajes de los tres ángeles al mundo entero, con un tiempo de 1260 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 7, hasta la finalización del tiempo de gracia o intercesión sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y por último, tenemos 45 días después a la liberación del pueblo de Dios. Review en Herald del 25 de septiembre de 1883. Las profecías de la Escritura apuntan al periodo justamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Los periodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un diluvio de luz sobre los eventos que acontecerán entonces. Esta cita confirma que los periodos proféticos de Daniel se extienden
justamente antes de la segunda venida de Cristo, y estos se aplicarían a los periodos de tiempo que se encuentran en el libro de Daniel, el capítulo 12. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982 de 1900. Después de este lapso que se encuentra registrado en Apocalipsis capítulo 10, versos del 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Esta cita aparentemente contradice la anterior. El problema es que es mal comprendida por muchos y mal aplicada, sobre todo, ya que realmente se refiere al cálculo o cómputo que hicieron Guillermo Miller y sus asociados al aplicar el libro de Daniel, el capítulo 8, verso 14, a los 2300 días para el inicio de la purificación del santuario celestial, que concluiría en el año de 1844. Y por lo tanto, después de ese lapso, no habría otra fecha definida para ese evento. El conflicto ha terminado. En el capítulo titulado Luz a través de las tinieblas, la página 225 dice así: así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel capítulo 8, verso 14. Nuevamente esta cita nos aclara aún más de que la fecha que sacaron Guillermo Miller y sus colaboradores en relación con Daniel capítulo 8, verso 14, acerca de los 2300 días con la purificación del santuario, ya que ellos pensaron que Jesús vendría en 1844 y por lo tanto no había en el futuro algún periodo profético de tiempo que se fuera a cumplir.